Bueno, buenos días a todos. Quería comentar en primer lugar que hay muchas personas que desconocen la relación entre la inmensa y sorprendente riqueza de Salomón con el sur de la península ibérica. Y eso es lo que quiero comentar esta mañana. Es un contenido muy amplio y por tanto voy a ser muy telegráfico. Sé que a los técnicos les voy a dar muchísimo trabajo. Lo que estamos viendo en la pantalla es el abrigo de la Laja Alta en Jimena de la Frontera y vamos a ver en la siguiente imagen por qué es tan importante. Vais a ver que el dibujo que estamos viendo en este momento es un barco. Una pintora amiga de Cieza en la siguiente imagen nos reproduce para este momento lo que estaban haciendo en ese momento hombres prehistóricos. Estaban viendo los barcos que pasaban a través del estrecho de Gibraltar. Esto es muy relevante, como luego vais a ver. ¿Dónde iban estos barcos? Pues iban, por ejemplo, al suroeste, pasaban el estrecho de Gibraltar. Lo que estáis viendo es el dolmen de Montelirio. Lo que hay al fondo de la imagen es un cerro y debajo del cerro está Sevilla, que en aquel momento era mar. Ese dolmen de Montelirio es uno de los más importantes del mundo, como veremos enseguida. Uno de los artefactos que hemos encontrado ese dolmen de Montelirio es, por ejemplo, este puñal de cristal de roca. Como veis, son armas para enfrentarse a enemigos que son de otros mundos, porque es un arma extremadamente frágil. Y os doy una pista importante. La empuñadura está hecha de marfil, pero de marfil asiático. En Sevilla, es decir, en lo que antiguamente es la zona de lo que ahora sería Sevilla, pero estamos hablando de una época prehistórica. Allí hemos encontrado más armas que no son de este mundo, como por ejemplo puntas de flecha. Lo que vemos en la siguiente imagen es el resto, son los restos de una, podríamos decir, probablemente una sacerdotisa que tiene pues un cristal de cuentas, perdón, un vestido de cuentas marinas. Ella muere por ingestión de cinarios, sobre todo, y también vemos unos restos de ámbar que procede del mar Báltico. En la siguiente imagen, perdóname que sea tan rápido, normalmente necesitaría pues 20 o 30 minutos para cada una de estas imágenes. En esta siguiente imagen vemos junto a la cabeza de la persona fallecida, del señor fallecido, pues un cuerno también de elefante asiático, lo cual demuestra la relación entre el Próximo Oriente y el sur de la península ibérica. Aquí vemos ese elefante asiático o ese cuerno de elefante reconstruido. Y en la siguiente imagen es una reproducción de lo que se encontró dentro de la sala más importante de este dolmen, en realidad un tolos, el tolos de Montelirio, que fue un enterramiento con muertes rituales. Los únicos lugares donde en el mundo, en la antigüedad, donde se han encontrado este tipo de muertes rituales son en las dinastías reales, las tumbas reales de Ur y en la primera dinastía egipcia. Y el siguiente es aquí en el sur de la península ibérica. ¿Qué venían buscando estas poblaciones? Pues aquí en este mapa veis los puntos de las minas prehistóricas que se encuentran en la península ibérica. Vais a ver que la mayor parte están en lo que sería Sierra Morena y también se agolpan en la faja pirítica ibérica, lo que ahora conocemos como Huelva. En la siguiente imagen vemos la mina, la entrada de la mina más antigua de Europa, que está en la zona del Pozuelo, en Huelva. Desde esa entrada, en la imagen siguiente, lo que vemos son los dólmenes del Pozuelo. La siguiente imagen es uno de esos dólmenes, que son de tipo prehistórico, pero ya hemos visto que llegaban barcos del Próximo Oriente. Esto hizo que en la zona de Huelva existiese una gran cantidad de monumentos megalíticos, como el que estáis viendo ahora, que es el dolmen de Soto, también en Huelva, o el siguiente, que es el dolmen de la Pastora, en la provincia de Sevilla. Una cosa también relevante es el hacha de jade que se encontró
en la zona de la actual Sevilla, que proviene de la zona de los Alpes. Es decir, estos también son materiales rituales, lo que explica que había peregrinaciones o por lo menos movimientos de materiales de tipo sagrado, podemos decir, desde cientos o miles de kilómetros de distancia. La siguiente imagen que estamos viendo es uno de los dólmenes de Antequera que estaba dentro de estos sistemas. Los dólmenes sirven para manifestar a las personas que llegan. Estos lugares son propiedades de las personas locales y autóctonas que están allí de generaciones. La siguiente imagen es Murcia. Os parecerá raro, pero bueno, tenemos una gran, como diría, unos grandes yacimientos en la zona de Almería y en la zona de Murcia, que son los millares. Vamos a ver la siguiente foto, la arqueología de la puerta, algo que protege muy cuidadosamente la minería que se encuentra en ese lugar. La siguiente imagen es una de las motillas del Azuer. Es decir, hay una crisis, hay un cambio climático, cambios climáticos hemos tenido en la antigüedad, han sido siempre muy severos, han habido grandes conflictos sociales con esos cambios climáticos. No es una anécdota aquello a lo que nos estamos enfrentando, y en este caso lo que vemos es un pozo fortificado. La sociedad cambió absolutamente a partir de ese momento, y lo siguiente que vemos es el Argar, que todos conocéis porque también se encuentra en la zona de Almería y Murcia. Si os fijáis en la siguiente imagen, vemos que son casas cuadradas que son típicas del Próximo Oriente y por tanto han tenido una influencia muy importante. La siguiente imagen es de Marroquíes Bajos, que es otro de los yacimientos donde la sociedad se hace mucho más estructurada y mucho más complicada. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues lo vemos en la siguiente imagen. Lo que vemos es la ciudad de Tanis, que es una ciudad trasladada de Pi y Ramsés, que es la que estaban construyendo, según el testimonio bíblico, los israelitas esclavizados en Egipto. Cuando los israelitas salen de Egipto, expulsan de su territorio a los cananeos, como vemos en la siguiente imagen, donde os sitúo la ciudad de Tiro. Los cananeos expulsados de su territorio por los israelitas se desplazan hacia el norte y hacia la costa en lo que ahora sería el Líbano. El Líbano es un lugar que carece de la tierra suficiente o de la capacidad agrícola suficiente para dar un alimento a toda su población. Como veis en esta foto, pues es un terreno absolutamente agreste. De manera que se convierten los cananeos por un lado en inventores, pero sobre todo también en comerciantes. Y su principal cliente, con enorme diferencia, es Egipto. En la imagen siguiente vemos una foto de satélite de Egipto. En Egipto, Heródoto decía que es un don del Nilo porque está en medio del desierto y la población se agolpa en el cauce, junto al cauce del río. Y vemos que está muy cerca de la zona de Israel y de Canaán. Vemos después una imagen que quería utilizar. Esta es la daga de la princesa Ita. Quería utilizarla para comentar que los cananeos sobre todo comerciaban en un momento concreto, comerciaban en el Mediterráneo oriental, porque esta daga tiene elementos egipcios, elementos minoicos y elementos cananeos. Pero en la siguiente imagen es un mapa de de las conquistas de los pueblos del mar, que también fueron movidos por otro cambio climático y derribaron todos los imperios del mundo antiguo, excepto Egipto, porque era mucho más fácil de defender. En la siguiente imagen vamos a ver cómo los egipcios consiguen vencer y expulsar a los pueblos del mar, causándoles grandes bajas, que sería
la imagen siguiente, donde vemos una cosecha de manos de enemigos. El siguiente mapa os puede parecer extraño, pero quería mostraros lo que iban a buscar los cananeos al sur de la península ibérica y sobre todo más allá del estrecho de Gibraltar. En realidad no os lo explico yo, os lo explica Ezequiel en la siguiente imagen. Dice: Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias, en tus mercados. Aquí lo que os puede llamar la atención seguramente es que seguramente todos sabéis que en el sur de España no existe el estaño. Tenía que venir, sobre todo, podía venir de Galicia, pero sobre todo venía del sur de las Islas Británicas. La imagen que estáis viendo ahora son lingotes de estaño. Son muy difíciles de ver porque el estaño se degrada muy fácilmente con el agua y, por tanto, cuando se hunde un barco se acaba desintegrando. Esto se encontró en la zona de Israel y es estaño procedente de las Islas Británicas. Hasta ese momento procedía de Afganistán. El estaño era importantísimo porque la aleación de cobre con estaño produce bronce, un material mucho más duro para hacer tanto material agrícola como sobre todo armamento. Y hablando de armamento, en esta imagen veis un depósito de armas amortizadas encontrado en la ría de Huelva y que se encuentra, son 400 armas, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Lo importante de este depósito de armas encontrado en la ría de Huelva es que procede de muchos lugares distintos, sobre todo del norte de Europa, de la zona del mar Báltico. En la siguiente imagen lo que vemos es una espada. Estos son estelas de guerreros tartésicos y vemos una espada traída por estas personas. Sobre todo se encuentran en la zona de Badajoz, en la zona de Extremadura y también en la zona de Andalucía. Por tanto, venían buscando, pues lo vemos en el mapa siguiente, y es marca las grandes minas de plata, que era uno de los metales que estaban buscando los cananeos. Ahí veis señalado Mazarrón, era un mercado muy importante que realmente estuvo llevando plata al Próximo Oriente. En la siguiente imagen vemos lo que sería la zona de la actual Sevilla, donde pone Golfo Tartésico y a Doñana, porque el estuario del río Guadalquivir es un estuario gigantesco, es un estuario muy, muy grande, o era un estuario muy grande que se ha ido colmatando con el tiempo. Y esto lo que permitía es que a los cananeos les permitía llegar con sus grandes barcos, sus naves de Tarsis, que cita Reyes o que cita Crónicas, hasta unos 100 kilómetros al interior, a la zona de Camas y la actual Sevilla, para recoger estos minerales. La siguiente imagen es el rey Itobal. Esto es una imagen antigua. Itobal seguramente lo conocéis todos porque era el suegro del rey Ahaz de Israel, que cita la Biblia. Es una cabeza hecha en fayenza que se encontró en la frontera, digamos, entre el mundo fenicio y el Israel, el reino del norte. Por cierto, este señor era un sacerdote de Astarte. Si nos da tiempo, pues lo comentamos. En cualquier caso, vemos en la siguiente imagen un barco fenicio, los que hacían, de los que llevaban mercancías, y en la siguiente imagen, perdona de verdad que vaya tan deprisa, me da muchísima pena porque os asombraríais de lo que se puede ver detrás de cada una de estas imágenes que pongo, sobre todo para que veáis que no me invento las cosas, por muy sorprendente que pueda parecer. Esta imagen representa a un barco, es un exvoto, se encontró en el templo de Astarte del Carambolo, y imita perfectamente a un hipos, que es un barco de carga fenicio. Cuando la Biblia habla de las naves de Tarsis, se refiere a naves redondas, muy grandes, para llevar gran cargamento y cargamento
muy pesado. Esto se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla. La siguiente imagen de un barco hundido se encuentra en Cartagena. Es el barco más antiguo de la península ibérica y es uno de los barcos hallados en Mazarrón. Otro sigue estando en la bahía de Mazarrón. Sobre estas naves quería comentaros algo que dice Ezequiel. Dice: las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta y te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En la siguiente imagen yo relacionaba la riqueza de Salomón con los cananeos. Por un lado, todos conocéis a Hiram de Tiro, pero es menos conocida su relación con Egipto. Esta es una tumba del año 1500 a.C. aproximadamente. Es la tumba de Rekhmire, y vemos a uno de los egipcios que lleva una especie de almohadón. Eso en realidad es un lingote de cobre. Pesaban unos 25 kilos, por eso se llevaban al hombro y bueno, tenían una forma peculiar de transportarse. En la siguiente foto, el segundo personaje pues también está llevando uno de los lingotes de cobre del sur de la península ibérica. Avisadme si me estoy pasando con el tiempo, que no lo estoy viendo. Y quería comentaros también, en el Museo de Cartagena vemos un altar portátil de los cananeos, porque eran enormemente religiosos. Es decir, no solamente eran muy religiosos los israelitas, sino que también lo eran los cananeos. Voy a pasar las siguientes imágenes para ir a unas ruinas. Las dos imágenes más. Vemos unas ruinas, que esto es Tejada la Vieja, y al fondo están las minas de Aznalcóllar. Tejada la Vieja es una población cananea en la zona, en el límite de la frontera entre Huelva y Sevilla, y lo que se ve al fondo es la mina de Aznalcóllar. Lo siguiente, lo que vemos ahora, es el poblado de Doña Blanca, muy cerquita de Cádiz, una población cananea también. Y ahora lo que estamos viendo es, bueno, en la siguiente imagen vemos a la diosa Astarte, pero si os fijáis en las orejas sobre todo, es una gran influencia egipcia. Es la diosa Hathor. También en el sur de la península ibérica vemos una figurilla de Astarte hecha por los cananeos, que tiene la escritura más antigua de Occidente y tiene una importante influencia griega, egipcia. Hay mucho que hablar. Seguro que os sugiere muchas cosas en esta imagen. Espero que un día podamos hablar de ella. Pero aquí lleguemos a la relación de Salomón. Dice Primera de Reyes: juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo que en Jerusalén la plata que traían los cananeos del sur de la península ibérica llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la Séfela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria. Esta es la clave. Esto es lo que nos está contando la Biblia acerca de cómo se enriquecía Salomón. Obtenía de los cananeos la plata del sur de la península ibérica, se la daba a los egipcios. La moneda no estaba desarrollada, la daba a los egipcios porque en Egipto no existe la plata, simplemente no hay en ese país. Y hay que decir, vemos esta hacha, es muy importante, pero sirve para decir que los caballos y los carros fueron introducidos por los hicsos, que gobernaron el delta de Egipto. Traían un armamento nuevo, como por ejemplo hachas, pero también traían carros y caballos, y fueron los que los introdujeron en Egipto. En la dinastía 18, la dinastía de Tutankamón, por ejemplo, es la que
la que trae más, es la que desarrolla este tipo de carros que luego va a vender, va a vender en la época del rey Salomón. No sé cómo vamos de tiempo, ¿me podéis avisar? El, Aquí lo que vemos es el arca, en las siguientes imágenes vemos el arca de la alianza. El arca de la alianza la estuvo buscando uno de los arqueólogos más importantes, de los egiptólogos más importantes del siglo XX, y la estaba buscando en la zona de Sidón y llegó a, digamos, a tener la idea de que podría estar en Egipto. No encontró el Arca de la Alianza, pero sin embargo encontró, lo vemos en la siguiente imagen, una tumba fascinante, la única tumba de un faraón que no había sido expoliada. Esa tumba, vamos a la siguiente, es la de Susenes I, que es el suegro de Salomón. Antes os decía que no existe la plata en Egipto y sin embargo vemos un enorme sarcófago de plata que está hecha por eh, que está hecha con una gran cantidad de plata traída precisamente por los cananeos que se la daban a Salomón. Vamos a pasar a la siguiente imagen y la siguiente todavía, que es la máscara mortuoria de Susenes, suegro de Salomón. Salomón estaba casada con una hija de Susenes. Vemos en la siguiente imagen el sarcófago de la hermana de Susenes, que sería parecido pues, a su sobrina, la esposa del rey Salomón. Y aquí vemos, pues, sabéis que la Biblia habla perfectamente y habla con gran intensidad de la vajilla del rey Salomón. Esa vajilla no la tenemos, no la conocemos porque fue saqueada, fue robada, pero sin embargo sí que tenemos eh, unos restos importantes en esta tumba de Susenes, el suegro de Salomón. Y dice el texto de Primera de Reyes, un poquito más adelante, dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada por la gran cantidad que había. Si os parece, lo dejo aquí en este momento por si queréis hacer alguna pregunta y si tenemos tiempo, pues luego podemos seguir. ¿Os parece bien? Estás muteado, Juanfran. Perfecto. Sí, es que tendríais que ver mi cara, estaba así todo el rato, ¿eh? O sea que... Me sabe muy mal ir con tanta velocidad porque no se pueden coger los matices que son lo más sorprendente. Pero bueno, pues yo creo que además si nos dejas unas pinceladas nos dejas con ganas de mucho más, así que la verdad que impresiona. Yo voy a recoger un poquito donde tú lo has dejado. Es verdad que estaba yo diciendo, lo que me estás diciendo me suena. Y estaba yo buscando, tú has hecho referencia a Primera de Reyes y has leído un versículo de los carros y caballos, pero justo antes, es verdad, hace referencia la propia palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 10, acerca de esa vajilla. Y la relación que tenía con Tarsis, es decir, con la península ibérica, ¿no? Si no me equivoco, corrígeme, porque dice, toda la vajilla del rey Salomón era de oro y también los objetos del edificio del bosque del Líbano eran de oro puro. Y el rey tenía en el mar una flota de Tarsis junto con la de Hirán, y cada 3 años llegaba la flota de Tarsis cargada de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Tú has hecho mención, y ya quiero también que los demás abrir un poquito en una ronda hacemos para poder comentar lo que aquí nos trae hoy, lo que nos trae nuestro querido historiador. Pero yo te quería comentar, escuchándote, hay una relación, parece clara, entre Salomón, Israel, Egipto y Hirán en la costa, y parecía como que también gracias a esa paz y a esa calma entre estados, que no era tampoco lo más habitual, porque siempre estaban uno en rencilla y tal, que un poquito yo creo que también se heredó a partir del reinado de David, hubo una expansión económica y un florecimiento de todo, gracias también al comercio. Eso de que el rey Salomón tuviera una flota que cada 3 años regresaba cargada, da mucho que pensar. No sé, ¿cuál es tu opinión?
Sí, bueno, en primer lugar, todos los grandes resurgimientos religiosos de Israel se han podido dar. Israel, tanto Israel como el mundo cananeo, estaban en medio, basculando en medio de la potencia de dos grandes imperios, del imperio egipcio y de los imperios babilónicos o asirios, de manera que, de los imperios mesopotámicos. De manera que cuando había problemas externos o internos dentro de esos imperios, el resurgimiento religioso y el resurgimiento económico para los israelitas y para los cananeos era muy relevante. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de uno de los periodos intermedios donde se supone que el poder egipcio decae completamente. Se supone que estamos en una época de anarquía, pero este rey Susenes, el suegro de Salomón, a pesar de lo que se piensa, tiene una enorme riqueza porque la comparte, es decir, han montado un gran emporio, un gran sistema comercial multinacional, en la cual Susenes y Egipto venden, como veíamos en la Biblia, venden los carros y los caballos al rey Salomón, y el rey Salomón lo distribuye entre todos los reyes del entorno, cobrando obviamente, con lo cual su riqueza se acrecienta de una forma enorme. Interesante. Y la plata viene, por supuesto, del sur de la península ibérica. En ese momento ya no tenían acceso a otra cosa, pero se trae en cantidades tan gigantescas que permiten alimentar todo ese gigantesco negocio basado en la tecnología armamentística de Egipto. Yo, Andrés, quiero darte las gracias por la exposición. Justo este verano estuvimos en el Museo de Cartagena viendo ese barquito que apareció en Mazarrón. Digo barquito porque uno se imagina, cuando se habla de flotas comerciales, un barco como hoy en día. Y la verdad es que eran auténticos magos para navegar con barcos tan pequeños, tan cargados por en medio del Mediterráneo, aunque fueran costeando. Te doy las gracias porque viendo ese tráfico que nos has mostrado de Cuernos de Oriente aquí en Sevilla, el estaño desde el Reino Unido, se me hace mucho más visible el objetivo de Dios, cuando colocó al pueblo de Israel donde le puso, ahí en medio, para que su evangelio fuera esparcido y llevado a todas partes. Era el sitio ideal. Otra cosa es que no lograron su objetivo o no se dedicaron a ello, pero tenían todas las posibilidades. Y hoy lo veo mucho más claro con lo que nos estás diciendo. Porque si las mercancías se podían trasladar, el evangelio se podía trasladar. Claro, evidentemente el desarrollo del mundo cananeo no es solamente por ejemplo, aquí al sur de la península ibérica, los cananeos traen el hierro, traen las gallinas, traen la forma de contar sexagesimal, traen los higos, traen las uvas, traen un montón de cosas, pero por supuesto traen sobre todo su ideología religiosa. Y entonces aquí tenemos grandes templos de los que habla la Biblia. Los templos cananeos son aquellos en los que se adoraba en lugares altos, en el templo del Carambolo al lado de Sevilla, Setefilla. Hay un montón, si queréis un día hablamos de eso, de lugares altos de los que habla la Biblia en el sur de la península ibérica, y son absolutamente impresionantes porque en ese momento entiendes lo que significan esos lugares altos. El propio Salomón, al final de su vida, está siguiendo a Astarte, es decir, no hace, el texto bíblico no dice que no hizo lo bueno como David su padre, sino que se dedicó pues a seguir a la diosa Astarte. Quiero decir, en este aspecto hay una cosa, un dato que no se suele tener en cuenta. El mundo religioso cananeo y el mundo religioso israelita era bastante compatible. Digamos, si hacemos una escala del nivel de odios de los israelitas, con quien mejor se llevan los israelitas es con los cananeos, y con los que peor se lleva, desde luego, es con los filisteos. Quiero decir que son religiones que no chocan de una manera tan frontal.
Es algo, y buenos días, ahora ya puedo sonar, que antes me quedé muteada, disculpas, pero buenos días a Hola, todos. Esther. ¿Qué tal? Encantada, Andrés, y gracias también por la explicación. Yo disfruté de la visita con Richard también del Museo de Cartagena de Arte, ¿verdad? Subacuático. Nos hizo muchísima gracia, ¿verdad? Ver efectivamente la dificultad, la tecnología que ya tenían, ¿no? Aquella gente, aquellos pequeños barcos fenicios que iban cargados y nos explicaban, ¿verdad?, cómo equilibraban la navegación. Era algo absolutamente fascinante. Y es algo que me lleva a la reflexión que yo hago cuando escucho esto que nos cuentas y cuando me acerco a alguna de las culturas de la época. Cuando ahora hablamos de globalización y cuando ahora hablamos de sofisticación en las relaciones económicas, ¿no?, y entre países, probablemente, ¿verdad?, no hemos inventado nada. Estábamos hablando de unos entramajes, ¿verdad?, tanto económicos como sociales como culturales que estamos comentando ahora, muy sofisticados. Ellos ya vivían en un mundo muy globalizado, ¿verdad?, porque la interacción era continua. Y me temo que tanto Salomón como los reyes de la época, además de ser estrategas militares y demás, eran refinadísimos comerciantes, ¿no? Por O sea, supuesto. porque para mantener ese equilibrio es algo que me resulta fascinante. ¿Cuán sofisticadas eran esas sociedades? Y evidentemente la prueba que nos dan, ¿no?, de cómo manejaban las relaciones entre ellos, ¿verdad? Sí, hay una cosa muy interesante y es que, en primer lugar, los cananeos son los primeros que desarrollan la navegación de altura, es decir, ya no hacen navegación de cabotaje, sino que pueden orientarse en medio del mar. Han desarrollado, son pueblos que tienen religiones astrales y entonces el dominio de la astronomía es muy importante y eso lo llevan al punto de la navegación. Pensad que el barco de Mazarrón podía llevar aproximadamente unas 8 toneladas de material, de plata, por ejemplo, o de cobre. Es bastante. Pero luego estaban los otros barcos que hemos visto, los hipos, que podían llevar una cantidad de material enormemente más grande. Y efectivamente tenemos que hablar de una globalización. Los cananeos no escribían sobre ellos, pero tenemos la suerte de que la Biblia sí que habla mucho acerca de los cananeos y conocemos sus costumbres religiosas bueno, fueron muy, muy influyentes. Y efectivamente, como dice Richard, esa religión se traía como parte de su comercio. Si os fijáis, cuando la Biblia habla del paso del Mar Rojo, habla, normalmente cuando se lee esa cita no nos damos cuenta de un detalle, que habla del lugar donde está el templo de Baal Zafón. Baal Zafón es el dios del comercio de los cananeos. Es decir, que en el paso del Mar Rojo se está señalando un lugar comercial importante porque allí está un templo cananeo. Jorge, ¿quieres apuntar algo? Una duda. Muchas gracias primero a Andrés. No lo conozco, la primera vez que lo escucho. Y le entiendo, a mí me encanta la historia. Sentirse un poco manetado por el tiempo y tener que reducirlo todo, ¿no? Una duda que tengo. Habías dicho que los filisteos descendían, o yo lo entendí mal, de gente que venía del norte de Europa. En realidad esa conversación la hemos tenido antes de estar en abierto y hemos hablado de que los filisteos, en fin, lo he comentado con algunos, los filisteos son uno de los pueblos del mar que llegan a ocupar la zona costera que correspondía a Israel. Y entonces son pueblos del entorno griego, que es lo mismo que decir del entorno ario. Y como sabéis, los arios y los semitas se llevan muy mal. Se llevaban muy mal en el pasado y se llevan muy mal en el presente. Los filisteos son los precedentes, los antecesores de lo que hoy conocemos como palestinos. Claro, y ahí mi duda, porque bueno, los palestinos fenotípicamente se parecen mucho al semita, son de piel tez oscura o oscuro. Ahí quedó la duda, si tú me lo puedes aclarar, ¿no? Un poco eso. Hombre, yo no soy... Yo soy historiador, para nada soy genetista ni experto en este tipo de historias, pero todas las sociedades, la Palestina también, se han mezclado con los pueblos del entorno. Pensad que, por ejemplo, en el Mediterráneo, el 13% de la población del Mediterráneo tiene ancestros cananeos. Es decir, que había
realmente una mezcla importante, especialmente en el sur de la península ibérica, donde ese imperio comercial que conocemos como Tarsis, pues los cananeos, igual que los griegos, fueron muy presionados por el imperio neoasirio, lo cual favoreció, los expulsó prácticamente de su tierra, y encontraron en el sur de la península ibérica pues un lugar en el que habitar. No existe en el Mediterráneo ningún otro espacio donde los cananeos se hagan agricultores, salvo el sur de la península ibérica. En todos los demás sitios lo que hacen son factorías comerciales, pero sin embargo aquí se asientan y por tanto tienen hijos con mujeres locales o con personas locales, ¿no? Entonces, eso es lo que explica que los rasgos en este momento, para mí, no, sin ser genetista en absoluto, ni saber de ese tipo de temas, explica por qué sus rasgos pues, se parecen a otros pueblos del Próximo Oriente. Pues mirad, ahora yo quiero un poquito llevarlo el tema, algo que me interesa mucho con el tema del cine. Tú has hecho mención, Andrés, al tema de Egipto, de la arqueología, has puesto ahí restos de faraones. Yo mientras te escuchaba me he levantado y he ido a mi estantería y claro, cuando uno habla de faraón, uno se le viene a la mente rápidamente Tutankamón, ¿no? Pero tú has mencionado a otro faraón, Susenes I, y además me ha hecho mucha gracia. Es verdad que lo relaciones en la propia Biblia como suegro de Salomón. Y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que Salomón, con tanto a su alcance, recursos, no solo materiales, sino el recurso más importante que tenía, esa conexión con Dios, ¿no? Que le pide sabiduría, que llega a darle 1000 vueltas, que venían desde lejos, a estar cerca de él? Y sin embargo, cómo Salomón desfallece y claudica, ¿no? Claro, yo me pregunto, digo, claro, ¿no? Cuidado, ¿no? A veces somos muy rápidos juzgando porque Salomón, con tantos, tú has mencionado, ¿no? Qué difícil mantener a veces nuestros principios cuando tenemos tantas tentaciones a nuestro alcance, como seguramente las tuvo Salomón con aquello de las relaciones comerciales que le llegaban tantas cosas tan fascinantes desde tan lejanos sitios como podía ser la península ibérica. Pero yo quería preguntarte una cosa, porque yo me he levantado, me he ido a por este libro que tengo aquí, que yo leí en su día, que es La expedición a Tutankamón, de Howard Carter, pero yo quería hacer mención a otro que a mí me gusta mucho el cine, Indiana Jones. ¿De dónde sale? Indiana Jones sale precisamente bueno, es una mezcla, pero Indiana Jones sale de Pierre Montet, que es este arqueólogo francés que estaba excavando en la zona de Sidón buscando precisamente el arca perdida, y en ese momento llega a la conclusión de que el arca perdida se la han llevado los egipcios, y entonces va a buscarla a la ciudad de Tanis. Porque claro, lo que he contado es una parte de la historia sigue y es tremenda. Hay otro faraón de plata y tiene relación con eso. Al final él no encuentra el arca de la alianza, sin embargo, sí que encuentra los restos de la única tumba, porque ni siquiera la de Tutankamón estaba intacta. Cuando Lord Carnarvon descubre la tumba de Tutankamón, es un fenómeno mundial. Cuando Pierre Montet descubre la tumba de Susenes, no ocurre eso porque estamos a punto de llegar a una de las guerras mundiales, y por tanto no es noticia, es noticia la guerra, y queda así muy, muy escondida, pero es una tumba que tiene muchísima importancia para el mundo bíblico, para el conocimiento del mundo bíblico. Fíjate en lo que tú estás comentando. Pierre Montet, que inspira porque además tuvo que lidiar con ese momento, con el poder nazi, y qué relación tiene a veces el cine. A veces vemos las cosas y haríamos bien a veces en pararnos y preguntar y decir, oye, esto, pues sí, está inspirado, ¿no? en este personaje y en todo este descubrimiento a mitad del siglo, bueno, las primeras décadas del siglo XX, que encontraron auténticos tesoros y que nos ayudan mucho a entender hoy todo. Además, el periodo oscuro egipcio en el cual no se tiene tantos datos, ¿no?
Nos dan los datos la Biblia, precisamente, Precisamente. ni siquiera los textos egipcios, que son sobre todo mágicos, rituales de enfrentamiento muchas veces entre el mundo sacerdotal y el mundo político, pero el conocimiento que tenemos del entorno nos viene del Antiguo Testamento, no nos viene ni del mundo egipcio ni del mundo cananeo. Bueno, pues ahí ha salido mi vena de Indiana Jones. Si os parece, si no tenéis alguna cuestión más, aprovechad. No, vamos ya muy justos de tiempo, Vamos así que... justos de tiempo, Sí. así que le vamos a pedir a Juan Luis que nos refresque y nos haga estirar las piernas con un pequeño canto y nos metemos de lleno en nuestra escuela de Biblia. Seguimos con Hebreos.